Cuando alguien te sigue. Yo era un muchacho normal. Iba a la escuela, tenía trabajos temporales para pagarme mis gustos, etcétera. Jamás me interesó realmente el tema de lo oculto, sobre los espíritus y todas esas cosas. Se me hacía algo interesante, pero pensaba que no era más que sugestión, creaciones de la mente que nos hace sentir miedo. Pero todo cambió en aquel tiempo. Yo iba en la preparatoria. No salía los fines de semana y a veces me quedaba solo en mi casa. Un sábado. Mi primo, a quien se le atraía todo eso de lo paranormal, me invitó a una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Yo vivía en la Ciudad de México. Y la casa estaba más allá del lago de Xochimilco. Por allí decían que estaba maldita, pero ese mismo día nos fuimos en su auto. Eran cerca de las 11 p.m. cuando llegamos. Efectivamente, era una casa abandonada desde hacía años. La pintura estaba gastada, las ventanas negras, como si se hubiera incendiado, grafitis afuera, una pocilga. Mi primo traía una cámara de vídeo con luz nocturna y una grabadora, para grabar alguna psicofonía. Se me hacía muy nerd todo eso, pero no le dije nada. Como pudimos entramos por una de las ventanas que daban hacia la calle, una calle de terracería casi en medio de la nada. Cuando entramos, con la luz de la cámara mi primo alumbró el lugar y pudimos notar que todo estaba negro. Efectivamente hubo un incendio allí. Caminamos por algunos minutos y comenzamos a oír voces. Yo ya estaba muerto de miedo. Mi primo estaba congelado. Fue en ese momento cuando escuché lo que me estremeció el cuerpo. Una voz en el segundo piso gritó mi nombre. Sentí como si el mundo se me viniera abajo. Tomé a mi primo y casi mecánicamente salimos por la ventana por donde había. Corrimos hacia el auto y prendimos todas las luces. Veíamos la casa pero estaba completamente vacía, no había huella de nada, las ventanas seguían negras y opacas. Mi primo tomó las llaves y puso el auto en marcha. No sé a qué velocidad iba, pero en menos de media hora estábamos en casa. No pude comer nada esa noche, no podía dejar de pensar en lo que nos pasó. Traté de dormir pero cuando apagaba la luz sentía que veía a alguien, sentía que me observaban, no estaba solo. Esa misma madrugada cuando trataba de dormir, pensé que sería buena idea oír un poco de música para relajarme. Sin embargo algo raro pasaba con mis audífonos, y en general con mis aparatos de música. No le tomé importancia y pensé que algunos de ellos se habían descompuesto. Además, aún seguía en shock por lo que había pasado. Los días pasaron rápido, y poco a poco recuperé el sueño. Me entretenía con los videojuegos o jugando con mi sobrino pequeño, ya que mi hermana aún vivía con nosotros. A los pocos días mi hermana me contó algo muy raro. Me dijo que mi sobrino, que tenía 5 años, estaba espantado. Decía que en la noche veía entrar a un hombre a su cuarto y que ya no quería dormir allí. De alguna forma no pude evitar ligarlo con lo que nos había pasado días atrás en aquella casa. Mi primo me decía que había veces en que los espíritus se iban contigo pues ellos sentían que querías ayudarlos. Tal vez esto era lo mismo, pero igual, no le tomé. Pasaron unos días hasta que mi madre y mi hermana llevaron a mi sobrino con una señora que hacía limpias. Cuando regresaron me dijeron algo aterrador. Cuando le hacía la limpia la señora se puso muy nerviosa y comenzó a decir que lo que el niño había visto no era solo un espíritu, sino algo peor, algo muy oscuro, una sombra negra que parecía estar ligado a alguien cercano al niño. Mi madre, muy creyente, llevó al niño a la iglesia donde lo bendijeron e hicieron algunas oraciones por él, pero lo que comenzó días después fue peor. No solo ya era mi sobrino, sino mi madre y mi hermana quienes veían una sombra negra caminar
Yo sentía que había alguien que me vigilaba, y a mi familia, sin embargo me sentía completamente impotente, mi madre lo mismo, de repente todo se convirtió en una pesadilla en todos los sentidos, parecía que no podría acabar jamás. Una noche, mientras dormía, oí ruidos fuera de mi cuarto, todos estaban dormidos, se oían claramente las sillas de mi comedor moviéndose en el silencio completo de la noche, no pude salir a ver, el miedo pudo más que yo, de repente, gritos de un niño pequeño me hicieron pararme de mi cama, era mi sobrino. Me armé de valor y salí hacia el cuarto de mi madre, abrí la puerta, busqué el interruptor, y una visión traumatizante vino hacia mí, mi madre estaba allí, desangrada, su rostro reflejaba miedo y terror y sus ojos estaban en blanco, parecía como si la hubieran abierto de un lado a otro con un gran cuchillo, no pude soportar y salí corriendo gritándole a mi hermana, pero cuando llegué a su cuarto de nuevo, lo peor que jamás habría imaginado, mi hermana estaba junto a mi sobrino, muertos, desangrándose, me desmayé solo de ver aquellas escenas, al despertar la policía me tenía en un cuarto, toda mi familia había muerto, y yo era el único sospechoso. Por más que quise explicarles lo que había pasado, simplemente no me creyeron, nadie había forzado la puerta ni había señal de nada más, solo yo sobreviví. Varios psicólogos trataron de darme terapia, pero jamás pude recuperar la cordura, terminé en un manicomio, solo y sin poder distinguir la realidad, con el tiempo perdí conciencia de que había tenido familia. Aún me sigue. Vaya a donde vaya.